La noche de este miércoles comenzó la franja electoral televisada de cara a las primarias presidenciales de julio próximo, el 18 de julio exactamente. En la oportunidad participaron los dos pactos que inscribieron sus primarias legales, Chile Vamos y Apruebo Dignidad, con 7 minutos y 30 segundos cada uno a repartir entre sus candidatos. Tiempo que se dividió entre los aspirantes, claro, los de Chile Vamos, 4, los de Apruebo Dignidad, 2. De este modo, Lavín, Sichel, Briones y Desbordes tuvieron y tendrán cada día 1 minuto y 52 segundos, mientras que los candidatos Boric y Jadwe tendrán 3 minutos y 45 segundos cada uno. La franja está programada para las 20:45 de cada día y por sorteo comenzó con Apruebo Dignidad, en un orden que naturalmente irá rotando de manera diaria. Interesante mirar las propuestas que cada candidato está haciendo. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Queremos conversar justamente con un hombre, un político, un diputado que fue precandidato presidencial, que bajó su aspiración personal y de su partido para sumarse a una campaña. Y a una campaña que yo recién decía, hay partidos que tienen un castigo hoy que se evidencia en no poder estar en la franja, no poder tener espacio en los canales, no tener este espacio para mostrarse a la gente, para hacerse conocer y dar a conocer sus programas. Él es Pablo Vidal, generalísimo de la campaña de la candidata presidencial del PS. Ella es militante PS, pero de más partidos, Paula Narváez. Pablo, muy buenas noches. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Matías. Te estaba escuchando atentamente y te confieso que me volvía a dar pena el hecho de no haber podido concretar el acuerdo el día 19 de mayo, porque efectivamente todo lo que tú señalas es muy cierto y lo que más uno echa de menos es esa posibilidad de poder salir completamente volcado a las calles, hacer campaña, hablar con la gente, que yo creo que es algo que se necesita mucho en este momento para quienes tenemos responsabilidades públicas. Entonces me siento un poquito revictimizado por, como tú dices, los grandes ausentes, pero es correcto. Ahora, hay algo... Uno mira la franja y faltaba algo muy importante, faltábamos nosotros. Y hay algo que decir en beneficio tuyo personal, que muchas veces dicen que los políticos son oportunistas. Pablo Vidal, usted recordará que dejó el Frente Amplio hace poco. El Frente Amplio está en una campaña con Gabriel Boric. Pablo Vidal históricamente debiera estar o estuvo en ese grupo que sí está en franja, que sí está en campaña, y por convicción personal, como son tan legítimas las convicciones y las acciones a partir de convicciones, decidió dejar ese grupo y venirse al Partido Nuevo. Disculpa, se me va el nombre del referente siempre. Nuevo Trato. Del Nuevo Trato, disculpa. Y después incluirse con el Partido Socialista, con el PPD. O sea, de oportunismo nada, es mucha convicción. ¿Cómo te has sentido allí y cómo van a remontar esta ausencia los partidos que no están en primarias? Tú haces ahí un recuerdo que yo quisiera complementar porque creo que es importante para lo que estamos conversando hoy día a propósito de la presentación del programa de Paula Narváez. Es que si hay algo que al menos a mí me motivó a tomar la decisión difícil que tomé en el mes de noviembre del año pasado de irme de Revolución Democrática y del Frente Amplio, es que yo creía que había que jugársela por la unidad de todas las fuerzas que quieren transformaciones profundas para Chile, esas transformaciones que el pueblo de Chile demandó desde el estallido y desde distintas otras manifestaciones sociales a lo largo del país. Y vimos cómo ese esfuerzo de unidad fracasó en los intentos de primaria del año pasado, en la lista para la Convención Constitucional, y el 19 de mayo volvió a fracasar. Por lo tanto, a mí lo que me movía sobre todo no era cambiarme de caballo, era ojalá hubiésemos podido concretar esa unidad que hoy día genera una ausencia, donde los candidatos pro dignidad sin lugar a dudas representan una propuesta de transformación para Chile, además, debo reconocerlo y decirlo, con dos franjas muy bonitas, ambas, los felicito, un producto muy bien logrado, una muy bonita franja, muy inspiradora, y me hubiese encantado que la franja de Paula también hubiese estado ahí, que la gente hubiese podido elegir cuál era la candidatura que llegaba a la primera vuelta. Lamentablemente eso no ocurrió y Chile sabe por qué no ocurrió, pero sí, nosotros queríamos jugarnos por la unidad, lamentamos que eso no haya ocurrido en esta vuelta, quizás
en los próximos pasos que vienen nos podríamos terminar encontrando, pero hoy día nosotros estamos muy jugados por la candidatura de Paula y necesitamos ese espacio para que la gente nos vea, así que también nos estamos jugando por la posibilidad de una primaria ciudadana, pero efectivamente hay un vacío. En política no hay muertos, en política hay resucitados muchas veces, más que muertos, y a veces los resucitados llegan antes que los que nunca han muerto, pero siempre están marcando el paso. Es decir, ¿a qué me refiero yo? Que no porque haya dos grupos que estén en primaria, estén con todos los motores andando, vaya a ser necesariamente uno de ellos el ganador. Aquí es como en la hípica, yo no soy muy hípico, pero entiendo que por los palos de repente aparece otro caballo y arremete, ¿no? Y ustedes me imagino que tienen esa moral, de lo contrario no participarían. ¿Con qué energía Paula Narváez, por ejemplo, que es de quien tú eres generalísima, va a remontar en esta ausencia y también, por qué no decirlo, remontar en las encuestas que aparece todavía sin que despegue la candidatura de ella? Sí, de partida, serte muy franco, yo tengo poca credibilidad en las encuestas. A mí me cuesta creerle a las encuestas y no por un tema de fe, es porque miramos los resultados de las encuestas, no le achuntaron para el plebiscito, pero no anduvieron ni cerca. Decían que la convención mixta versus la convención constitucional estaban empatados. Fue más la ventaja incluso de la convención constitucional que la del apruebo. No estuvieron ni por las tapas de cómo le terminó yendo a los independientes el 15 y 6 de mayo, ni siquiera anduvieron bien ahora en la segunda vuelta de gobernadores. Por lo tanto diría, ojo con la encuesta, son un instrumento, una fotografía, hay que revisar su metodología. La verdadera encuesta es la elección, y en ese sentido es una pérdida para nosotros no poder estar disputando con la energía, a propósito de la pregunta tuya, que implica poder estar corriendo hacia una primaria legal. Pero nosotros decimos no está todo perdido, porque acá primero hay proyectos que quieren mantener a Chile más o menos igual como está. Hay proyectos que quieren transformar a Chile. Yo insisto con lo que viviría. Yo conozco la propuesta de Gabriel y del Frente Amplio, de Daniel Jadot, del Partido Comunista. Son propuestas interesantes en muchos sentidos. Tenemos similitudes en muchas propuestas, pero acá nosotros también tenemos una propuesta que es robusta, y por eso para nosotros era tan importante el día de hoy dar a conocer el programa de Paula, que se viene construyendo hace mucho tiempo, y ese programa es el que hoy día nos da la energía para poder salir a defender ante el pueblo de Chile el que aquí hay una propuesta de transformación profunda, integral, para proteger la vida de los niños, de los adultos mayores, de las familias chilenas a lo largo de todas las etapas de su vida, con un plan de desarrollo que cambia la lógica extractivista que tiene hoy día Chile y nos pone a la vanguardia en, por un lado, protección del medio ambiente, a propósito de lo que tú conversabas antes del cambio climático, protección del medio ambiente, pero por otro lado con desarrollo productivo para generar más riqueza. O sea, hay una propuesta integral, hay una mirada hacia el futuro del país, de cómo podemos desarrollar a Chile. Eso nos da la energía hoy día para seguir sacando adelante esta candidatura. Yo me estuve leyendo el programa de Paula Narváez en la mañana. Yo no soy de andar subrayando y acordarme citar exactamente, pero entonces soy bien franco, pero sí me quedo con ideas generales. Yo dije, ¿dónde está la novedad? ¿Dónde está el punto de quiebre? ¿Dónde está el punto diferenciador? Porque lo de la economía extractivista yo lo veo en la izquierda, de lo cual ustedes se quieren diferenciar. Yo veo que prometer, decir que queremos algo, educación para todos los niños, no me imagino que nadie nos lo quiera, que queremos un mundo más limpio, o sea, me pareció un poco de sentidos comunes. Me parece que no hay un quiebre respecto de otras posturas que están sobre la mesa. Decir no más FP hoy día parece un estándar, parece que si no dices eso no puedes postular. ¿Dónde están los diferenciadores de Paula Narváez, Pablo? Es que tú dices eso y yo al menos veo a los candidatos de derecha que no dicen no más AFP. Yo creo que ellos buscan maquillaje al sistema. ¿En qué sentido dicen no más AFP ustedes? Porque, por ejemplo, Paula Narváez tiene APB. O sea, o ya lo habrá retirado, pero o sea, no es una convicción de toda una vida que no le gusta el sistema AFP, porque su ahorro voluntario lo ha puesto en la APB. Me lo dijo aquí en una entrevista una vez, entonces... Y te lo devuelvo. Yo no tengo APB, pero creo que la gente en el futuro sistema que nosotros tengamos, si quiere poner su ahorro en ese tipo de instrumentos, va a estar perfectamente permitible. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el no más AFP de ustedes, por ejemplo? Nuestro no más AFP tiene además una patita extra que es muy importante, es decir, nosotros decimos no más AFP y decimos fin al sistema previsional de las Fuerzas Armadas. Lo que nosotros decimos es creemos un sistema de seguridad social igual para todas las personas, para todos y todas, que garantice pisos mínimos de dignidad, donde no dependa única y exclusivamente de tu capacidad de ingreso, de tus lagunas, la posibilidad del día de mañana de tener una pensión digna que te alcance para vivir. Luego, sobre esos pisos, los instrumentos de inversión privada y todo eso van a seguir existiendo, por supuesto, pero se construyen pisos de dignidad, pero que además buscan una condición de igualdad. Por eso nosotros decimos, no más AFP, no más sistema de previsional de la Fuerza Armada, todos por igual, con un mismo piso de dignidad. Ahora,
¿Tiene efecto económico y reales en las Fuerzas Armadas si cambian el modelo y lo equiparan al resto? Porque las carreras de las Fuerzas Armadas son más cortas, los ingenieros, por ponerle las ramas de las distintas fuerzas, tienen comparativamente con el mercado sueldos más bajos, justamente porque el incentivo es a que van a tener un buen sistema de pensiones. Entonces, si no hay incentivo al final de la carrera, nos vamos a quedar sin profesionales en las Fuerzas Armadas. O sea, esto tiene un montón de derivadas que me imagino que ustedes las han evaluado, ¿no? Por supuesto, y que son parte de toda la revisión que tenemos que hacer, porque son cambios que además, y vale la pena decirlo, no son cambios que se hacen de un día para otro. Son cambios que tienen que ver con una visión. Y en ese sentido yo quiero invitar a la gente que nos está escuchando, que se interese, así como lo hiciste tú, entrar a www.paulapresidenta.cl. Ahí está el programa completo. Hoy día se ha comentado en la prensa de las 40 medidas, que son las medidas más urgentes, pero hay cerca de 400 medidas en un programa que tiene una característica que a mí me enorgullece, que es un programa integral. Acá estamos hablando de cómo nos hacemos cargo de todas las demandas sociales que se han levantado en Chile en las últimas décadas desde el punto de vista, como te decía antes, en salud, pensiones, en temas ambientales, en temas del agua, en todas las materias de diversidad sexual, de protección a las personas mayores, los derechos de los pueblos indígenas, etcétera. Pero además tiene una propuesta, una visión de un Estado de cómo se desarrolla hacia el futuro. Estamos hablando de cómo vamos a crear nuevos negocios, pero nuevos negocios que se hacen cargo de ese cambio de adaptabilidad hacia la emergencia climática. Estamos hablando de la creación de la Empresa Nacional del Litio, de la Empresa Nacional del Hidrógeno Verde, de cómo le inyectamos a través de Corfo Innova motores de desarrollo al ámbito productivo, pero con los nuevos estándares. Entonces, te decimos, vamos a gastar más, vamos a generar un Estado que proteja a las personas, pero vamos a generar también condiciones para el desarrollo privado, pero un desarrollo privado distinto. ¿Un Estado productivo, un Estado emprendedor, como dice la campaña de Gabriel Boric, o un Estado que genere las condiciones para que haya más bien un medio ambiente de creatividad, de impulso privado, de emprendedores, que los hay mucho? ¿O ustedes más bien quieren que el Estado sea el generador de las empresas? Primero, no son contradictorios. Nosotros queremos generar las mejores condiciones posibles para que las personas puedan desarrollar sus negocios, emprender, para atraer inversión extranjera, para desarrollar nuevos negocios, insisto, con los nuevos estándares. Ojalá podamos atraer empresas de tecnología de punta para agregarle valor a nuestros recursos naturales. Pablo, es que eso es un desde, porque si no producimos con estándares medioambientales, nadie nos va a comprar los productos. Por lo tanto, eso es... De acuerdo, pero es que no es solo producir... Pero Matías, es que no es solo producir con estándares ambientales. Yo no solo estoy hablando de que el agua que extraigamos tenga ciertas condiciones de sustentabilidad para poder seguir haciendo la minería que hacemos hoy día. Estoy diciendo que agarremos el cobre que está en nuestra tierra y lo transformemos en productos que el mundo necesita como tecnología de punta. Estoy diciendo que Chile se transforma en una potencia, por ejemplo, en la producción del combustible del futuro, del hidrógeno verde. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que cuando tú tienes la visión de un gobierno como este, donde quiere impulsar el hidrógeno verde, y yo reconozco esa visión por parte de este gobierno, pero que no hace parte del Estado de ese desarrollo, termina en manos de privados, que es lo que nos ha llevado a la situación actual. Te voy a dar un ejemplo para que no creas que es una visión estadista, y por eso yo creo mucho más en esa mirada del Estado emprendedor, donde el Estado se hace parte. Hay gran cantidad de empresas privadas que hoy día funcionan en Chile, pero que su porcentaje mayoritario de propiedad responde a estados, pero a otros estados. La empresa EDF, Eléctrica de Francia, en un 80% es propiedad del Estado de Francia. Empresa Enel, el accionista mayoritario de la empresa Enel, la empresa que de distribución eléctrica, distribución y generación, es el Ministerio de Economía de Italia, del Estado italiano. La gran mayoría de las empresas chinas que operan en Chile son participación estatal en la propiedad. Por lo tanto, lo que nosotros decimos, no queremos un Estado estatista, pero un Estado que se hace parte de esa estrategia de desarrollo y que puede ser parte también en propiedad, porque le da un sentido al desarrollo de esas empresas, que tiene una mirada pública, puede ser beneficioso también para los privados. Es encontrar el equilibrio para poder desarrollar a Chile, para no solamente poder generar mejores estándares, como comentábamos recién, sino que además generarnos potencialidad de desarrollar negocios, de desarrollar riquezas. Y al final lo que tenemos que financiar en términos de derechos sociales requiere de generar nueva riqueza, pero esa nueva riqueza tiene que ser con esos nuevos estándares. No nos quedó tiempo para hablar cómo se van a poner de acuerdo Narváez y Yasna Proboste, si va a haber una primaria o no. Pero eso lo dejamos para otro día, porque es interesante también hablar del país que se pongan de acuerdo los partidos. Matías, simple, que se pongan de acuerdo a los partidos. La disposición del lado nuestro está completamente declarada. Queremos que la gente nos ayude a elegir a nuestra candidata para la primera vuelta. Que los partidos se pongan de acuerdo. O candidato, Carlos Maldonado es hombre. Candidata o candidato. Pablo Vidal. También por supuesto. Pablo Vidal,
generalísimo de la campaña de Pablo Narváez, que hoy lanzó su programa de gobierno, que es interesante leerlo, como todos. Que te vaya muy bien, buenas noches, gracias como siempre. Buenas noches, Matías, muchas gracias. Pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta para ir de inmediato a la revisión de las noticias más importantes de la jornada con Marco Fleming. Claro, Matías, vamos de inmediato con las informaciones en medianoche. Comenzamos con la siguiente frase: la paciente faltó a la verdad. Con esas palabras, la Seremi de Salud del Maule reconoció que el primer caso detectado de la variante Delta en Chile sí asistió al funeral de su padre, un hecho que anteriormente habían desmentido. Una situación que se convirtió también en uno de los principales argumentos para parlamentarios de oposición, quienes presentaron un recurso para interpelar al ministro de Salud, Enrique París. Finalmente terminaron reconociendo que ellos la paciente había faltado a la verdad en la investigación epidemiológica. Si ellos hoy día admiten lo sucedido, quiere decir que yo he tenido la razón. La historia tras la paciente cero de la variante Delta en nuestro país no se ha podido reconstruir con una única versión. A diario surgen antecedentes. El último en debate es su participación en el funeral de su padre. Según la autoridad sanitaria regional, hoy la paciente incumplió la normativa sanitaria. Nos encontramos con que el funeral había sido realizado el día 5 de junio y no el día 4, como nos había relatado la paciente y su grupo familiar. Fue el alcalde de San Javier quien alertó del hecho la semana pasada. Una advertencia que durante esta jornada se corrobora. El edil esta mañana declaró ante la PDI por el caso que ha escalado más allá de lo sanitario. No he tenido ningún contacto, nadie me ha llamado de parte del Ministerio ni la Seremi, nada, así que esto va a ocurrir sobre lo que nosotros hemos entregado. Los protocolos no se cumplieron y el caso de la llegada de la variante Delta es uno más de los episodios que argumentarían las 52 firmas recolectadas para una nueva interpelación a un secretario de Estado. Esta vez contra el ministro de Salud, Enrique París. No hay momento más propicio. Esto no tiene que ver con las cifras de contagio del día de hoy ni el promedio móvil, sino que se trata con la persistencia de falencias graves en la estrategia sanitaria que ha impulsado el gobierno. Fundamentos entregados por el diputado Frente Amplista, quien será además el encargado de interpelar al ministro París si se aprueba este instrumento. Y dentro de los instrumentos que tiene este Congreso, la interpelación está muy bien. Hay una inquietud natural por las variantes nuevas, hay una inquietud natural por qué va a pasar con los paso a paso, con las cuarentenas, con los toques de queda, etcétera. Me parece que está bien. Una interpelación que está en la pizarra de la Cámara para este jueves. De tener los 51 votos necesarios, el titular del MinSal puede ser convocado el martes 20 de julio al Congreso. La Comisión de Salud ha puesto sobre la mesa que hasta ahora no han sido respondidas. Esta interpelación es un primer paso para entender lo que el gobierno está haciendo, pero además para hacer un llamado de atención. El ministro obviamente va a venir a responder todas las preguntas, él siempre lo ha hecho así. Si hay algún tema puntual que aclarar, bienvenido sea, que se aclare por parte del ministro de Salud. A través de sus redes sociales, el diputado RD insistió en que esperan que el ministro no tome la interpelación como un ataque personal. ¿Cómo reaccionó el titular de Salud ante la noticia? Recién se sabrá durante el nuevo balance de la pandemia este jueves. Y con 36 votos a favor, 2 en contra y tras una larga discusión, el Senado aprobó el nuevo salario mínimo. De esta forma, el sueldo mínimo va a quedar en 337.000 pesos brutos, para trabajadores entre 18 y 65 años, un monto que podría incrementarse hasta los 350.000 a partir del 1 de enero. Así quedó estipulado en una de las normas y va a depender, eso sí, del crecimiento económico del país. El nuevo salario mínimo va a regir desde el 1 de mayo y por lo tanto será retroactivo. Vamos también a otras informaciones. Martín Pradenas, acusado de abuso y violación en el caso de Antonia Barra, seguirá en prisión preventiva. Su defensa puso en duda la causa de muerte de la joven. Fueron 8 horas de audiencia telemática en el juzgado de garantía de Temuco. Martín Pradenas volvía a enfrentar al tribunal, todo para discutir la medida cautelar de prisión preventiva. Acusado de 7 delitos sexuales en contra de 6 víctimas distintas, incluida Antonia Barra, quien se quitó la vida en octubre del año 2019 y quien dejó mensajes de la supuesta violación y abuso del que habría sido víctima por parte de Pradenas. Durante la audiencia, uno de los abogados defensores cuestionó la causa de muerte de la joven. Fue apresuradamente tildado como suicidio, su señoría, en atención a aristas que no se investigaron, hechos comprobados que no se han considerado para
entender que esto no fue un suicidio, sino que fue una muerte causada por terceras personas. Teoría que generó repudio en la familia de Antonia Barra. El señor Jara debe estudiar la carpeta. El señor Jara debe interiorizarse más de la investigación. Todo lo que él dijo y ninguneó está en la carpeta investigativa. La irresponsabilidad profesional que tiene fue mayor aún cuando no se hizo cargo de todos los antecedentes que están en la carpeta investigativa. Me parece obviamente de muy mal proceder, de muy falta de ética, falta de profesionalismo, falta de empatía. Por eso el abogado creyente de la familia Barra expuso en audiencia algunas pruebas, todo para solicitar se mantenga la prisión. Audio con sus amigos donde se refieren a drogas, donde denostan la figura femenina, donde se refieren a carrete, a pagos o accesos sexuales remunerados. El tribunal finalmente mantuvo la prisión preventiva de Martín Pradenas y amplió el plazo de investigación de la causa por 40 días, pese a que la solicitud de los querellantes era de 60, por lo que Martín Pradenas cumplirá muy pronto 1 año en la cárcel de Valdivia. Vamos de inmediato a las calles de Santiago. La información policial del momento la tiene Carlos Godoy. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Marco. ¿Cómo te va? Gusto en saludarte. Claro, comenzamos con este hecho, pero que fue ocurrido cerca de las 7 de la tarde. Esta tocata clandestina ocurrida en el sector de Bellavista, en la comuna de Providencia, en la cual participaban 80 personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas al interior de este recinto. Es una especie de galpón. Pues bien, fue un vecino del sector quien alertó de esta situación a personal municipal, los cuales llegaron rápidamente hasta este lugar con el objetivo de ver esta situación y se toparon con una gran cantidad de personas al interior de este recinto. Pues bien, ellos se encontraban sin sus mascarillas, sin respetar la distancia social en medio de esta tocata clandestina que se gestaba hasta ese lugar. Minutos más tarde llega personal de Carabineros hasta este lugar, los cuales también corroboraron que este recinto no contaba con permiso para la venta de alcohol ni tampoco con la patente. Pues bien, de estas 80 personas, solo 5 personas fueron detenidas. Se trata del dueño del local y también de 4 trabajadores, los cuales se encontraban en estos momentos ahí, como ustedes lo pueden apreciar también en los videos que fueron captados posteriormente. Vamos a escuchar algunas declaraciones que entregaron las autoridades respecto a esta situación ocurrida en momentos que la comuna de Providencia avanzó a la fase de transición. Escuchemos. Recibimos un llamado al 1414, fueron personas que nos avisaron de esto y la verdad es que las condiciones adentro eran increíbles. Mucha más gente que la permitía, comiendo además, tomando, no tienen patente de alcohol, pero claramente había mucho consumo de alcohol, así que todo mal. El máximo de personas del aforo al interior de un local en un evento es máximo 10 personas. Al exterior también existe un aforo, máximo 20 personas, entonces no se entiende cómo al interior puede haber 80 personas y más grave aún, también estaban consumiendo alimentos. Alimentos, fíjense en la normativa, está prohibido consumir en esta etapa. Cuando nosotros arribamos en conjunto, ¿cierto?, con el Ceremi, se pudo verificar que correspondía a un restaurante, el cual estaba funcionando con las patentes vencidas y tenía también otras situaciones ahí de la ley de renta. Avanzamos con otras informaciones policiales que han ocurrido durante horas de esta noche y nos trasladamos hacia la región de la Araucanía porque un suboficial de Carabineros fue atacado a balazos, una situación que está siendo investigada y que fue ocurrida en la provincia de Malleco, ahí en la comuna de Ercilla. Este ataque fue que ocurrió en la esquina de la Plaza de Armas de Ercilla, específicamente en la calle Ongolmo con Comercio, está siendo investigada por personal policial. Se trata de un funcionario perteneciente a la comisaría de Pailahueque, el cual recibió al menos 5 impactos de bala en sus piernas y también en la zona de la ingle, que fue trasladado posteriormente hasta el CEFAM de Ercilla, donde se evaluó su situación médica y fue trasladado posteriormente hasta el hospital de Victoria y al regional de Temuco. Es una situación que está siendo investigada, pues este suboficial se encontraba al interior de su vehículo y
al momento de sentir una situación que le golpean la ventana, se advierte de estos sujetos, los cuales lo intimidan con estas armas de fuego y proceden a dispararle en 5 ocasiones, dejándolo gravemente lesionado. Él está siendo atendido en estos momentos, ahí como yo les comentaba, en el hospital regional para evaluar su situación, la cual es hasta este momento de gravedad. Tenemos declaraciones también sobre esta situación ocurrida en la región de la Araucanía. Escuchemos. Estando estacionado en las afueras de su inmueble, es abordado por individuos quienes le disparan a quemarropa alrededor de 5 a 6 impactos balísticos únicos en su cuerpo, extremidades, piernas y abdomen. En estos momentos se encuentra siendo intervenido en la clínica mayor para verificar lesiones graves que presenta. En términos generales es gravísimo que se ataque a Carabineros, porque hoy día se está atacando a Carabineros en una facción, se ataca a Carabineros en una ruta, se ataca a Carabineros en su domicilio. Y eso hoy día debe ser repudiado, debe ser puesto en la discusión de que no podemos seguir en la región de la Araucanía ni en Chile con este tipo de ataques. Es una grave situación ocurrida en la región de la Araucanía y que ahora, por encargo del Ministerio Público, está siendo investigada por el departamento del OS9 y también del Labocar. Es parte de las informaciones policiales que tenemos hasta esta hora, Marcos. Carlos Godoy con el informe policial para medianoche. Gracias por este contacto, quedamos en contacto. Y el Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desocupación a nivel nacional llegó a 10% durante el trimestre móvil marzo-mayo. La cifra representa un descenso de 1,2 puntos porcentuales en 12 meses. La fuerza de trabajo aumentó a un 6,5% y el total de ocupados creció a 7,9% en 12 meses, incidido principalmente por los sectores de construcción, comercio e industria manufacturera. Según sexo, la desocupación femenina sigue siendo más alta que la de los hombres, con 10,3% y 9,8% respectivamente. La tasa de ocupación informal también mostró una variación de 2,6 puntos porcentuales en 12 meses, llegando a 26,1%. ...24horas.cl. Y vamos a nuestro portal de noticias para contarles que la jornada de este miércoles la Policía de Investigaciones detuvo a Osvaldo Pulgar, ex agente de la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, quien se encontraba prófugo desde hace 2 años, luego de ser condenado a 10 años de cárcel por el delito de secuestro y tortura de María Angélica Andreoli, militante del MIR, esto ocurrido en 1974. Pulgar fue encontrado en Antuco y fue trasladado a Santiago para pasar finalmente a la Corte de Apelaciones durante este jueves. Con esta información nos vamos a la pausa cuando son las 2 de la madrugada con 43 minutos. Internacional. Regresamos a medianoche con noticias del mundo y comenzamos en Canadá porque crece la alerta por esta ola de calor que está afectando a este país y a Estados Unidos también y que ha dejado hasta el momento al menos 230 fallecidos. En las últimas horas, Canadá registró la temperatura más alta de su historia con 49,5 grados. Por esta razón, las autoridades ordenaron el cierre de colegios y universidades en medio del fenómeno conocido como cúpula de calor, que se ha extendido por Norteamérica en estos últimos días. La zona más afectada es la provincia de la Columbia Británica y en ciudades como Vancouver y Burnaby se han multiplicado las llamadas relacionadas con muertes súbitas desde el pasado viernes por este mismo motivo, esta ola de calor. Las autoridades canadienses alertaron que los riesgos de estas altas temperaturas son mayores para los enfermos crónicos y para los adultos mayores que están más vulnerables al agotamiento por calor y la insolación. Varias ciudades de Canadá han abierto centros para que la gente se pueda proteger y refrescar debido a que se trata de una zona templada donde no son habituales los sistemas de aire acondicionado. En Argentina hay polémica porque el gobierno dispuso que solo podrán entrar 600 pasajeros diarios por vía aérea para de esta forma intentar retrasar la llegada de la variante Delta del coronavirus. El gobierno dirigido por Alberto Fernández tomó la decisión de reducir en un 70% el cupo de personas que pueden ingresar al país trasandino por aeropuertos hasta el próximo 9 de julio, aunque no hay certeza de que se vaya a revertir este día la medida que ha causado molestia en pasajeros y también en las aerolíneas. La decisión se tomó para retrasar la llegada de esta contagiosa variante Delta de coronavirus, de la que ya se reportan al menos 3 casos, aunque aún no tiene circulación comunitaria.
También porque solo un 32% de los viajeros cumple con la cuarentena obligatoria al llegar al país. Las aerolíneas se han tomado con sorpresa esta medida que califican como excesiva y desconectada del mundo al ser el único país que establece una limitación de pasajeros por día, mientras que centenares de pasajeros se han visto afectados con retrasos y cancelaciones. Y la oposición brasileña va a presentar una propuesta de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro por su cuestionada gestión de la pandemia. La iniciativa de impeachment será presentada ante la Cámara de Diputados, en la que se va a buscar sacar al mandatario del cargo con una veintena de acusaciones que están relacionadas principalmente con la forma en la que su gobierno ha manejado la crisis sanitaria, que deja hasta el momento 516.000 muertos y más de 18 millones y medio de contagiados. Las acusaciones contra Bolsonaro van desde corrupción en la compra de vacunas hasta negligencia en la gestión de la pandemia, además de declaraciones autoritarias, favorecimiento de familiares y amenazas a jueces y parlamentarios. El mandatario enfrenta su punto más bajo de popularidad con 24% y más de un 57% de los brasileños cree que debe dejar el cargo. A esto se suman varios ministros acusados de corrupción y la pérdida de apoyo por parte de fuerzas militares, lo que podría ser también determinante en medio de la tensión social y política que se está viviendo en Brasil. 2 de la madrugada con 54 minutos. Cerramos el bloque informativo de medianoche y volvemos contigo, Matías. Muchas gracias, Marco Fleming. Vamos de inmediato a la pantalla principal de nuestro estudio y revisamos el informe del tiempo. Para Santiago, hoy tendremos cielo nublado y una máxima probable de 15 grados. Y en la región del Biobío, en la ciudad de Los Ángeles, mañana habrá chubascos y una máxima probable de 14 grados. Veamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. Allí están los contenidos de las distintas plataformas de televisión nacional y puede ver detalles de esta nueva alza, la 31ª alza consecutiva de los combustibles, de las bencinas. Más detalles en 24horas.cl. Con esta información y con toda la que usted puede encontrar, nos despedimos y los dejamos invitados a que sigan atentos a las pantallas de TVN, Canal 24, Siempre Noticias. Muy buenas noches y gracias por venir.